buenos días. Retomando entonces la última clase, ¿quién nos recuerda lo que vimos la clase pasada? Emiliano, adelante. Seguíamos viendo lo que eran los accidentes, como decía que según Aristóteles no se podían definir filosóficamente los accidentes, dado que los accidentes existen gracias a una sustancia. Los accidentes recaen sobre una sustancia. Y dábamos varios ejemplos hablando de silla, de mesa, o de estudiante, o de profesor, de que los accidentes que se le puedan atribuir a una mesa o a esta mesa, pues recaen sobre la sustancia misma de la mesa. Y también hablaba usted sobre la esencia sustantiva y la esencia sustancializada. Decía que no eran lo mismo. No alcancé a apuntar que era una cosa y que era la otra, pero usted hacía mención sobre esas dos distinciones. Y también pues continuaba con el ejemplo de Sócrates. Sócrates es hombre, y es esencia gracias a la forma. También se puede decir que Sócrates es un filósofo, pero a modo de ser segundo. Y pues que el juego en Aristóteles era no perder la existencia, o sea, conforme uno empezaba a perder la existencia, pues empezaba a caer en palabrerías, pues no hacía énfasis en no perder que se está filosofando en base a la sustancia, no perder la existencia. Y también ya después, casi al final, hablaba sobre la sustancia óntica y la sustancia lógica. La óntica, pues la real, la del ser, y la lógica, pues la de la mente. Y pues ya de eso es de lo que más o menos tengo aquí. Okay, adelante. También el profesor hablaba un poco así, o bueno, empezaba diciendo un poco como con los criterios de Aristóteles, diciendo un poco de un ser determinado, trasladando lo que eran los criterios, que no diciendo como que no se podía definir los accidentes filosóficamente, en un sentido de que hablando de la seidad. En ese sentido, también decía que definir es separar lo que es la esencia y la existencia. Dio 3 puntos ahí que ahí yo me quedé un poco también así como que era el ser definido, o también que la materia del género y la forma también. Que habló un poco de esos criterios en la clase pasada, lo que me acuerdo. Bueno, interesante, ¿no? Se nota en su presentación el enredo en el que estamos sumergidos, vamos a decirlo de esta manera, en la definición del accidente y el punto de llegada. Bueno, siempre hay dos cosas, ¿no? El mundo que se aplica, el mundo de los criterios, llamémosle así, la ciencia formal, y otra cosa es los ejemplos que ponemos, la aplicación, que no siempre, como diría Aristóteles, se cumplen todas las variables en el mundo de lo aplicacional, porque puede ser que falte uno de los elementos o falte un nombre. Entonces eso también, para nosotros que no estamos acostumbrados a hacer filosofía, entonces se nos convierte un poco en más que iluminador, en dispersante. Pero bien, estamos ahí. Entonces, este pensamiento, pues siempre todo el mundo le sale huyendo a lo que se llama la metafísica, porque es un pensamiento arduo. La gente prefiere hacer filósofos sin metafísica. Entonces, la metafísica trata de
¿cómo se llama? Identificar lo que hay de ser y de alguna forma esclarecer lo que hay de ser, descifrar. Entonces, con el problema de que la palabra ser es cambiante, ¿no? Plástica. Es una palabra, le hemos llamado análoga desde el principio. No es una palabra rígida. Entonces, no sé, voy a intentar primero entonces a esclarecer un poco lo que es no la aplicación, aunque el problema es que siempre es la explicación la que lo resuelve, pero voy a tratar de presentar un poco los criterios de la definición del accidente. Ya están dichos, pero vamos a volver sobre ello, ¿no? Definir un accidente. Entonces no es lo mismo definir un accidente que definir la sustancia. Ya la sustancia creo que no es un tema que está terminado, porque nos falta todavía la confrontación de Aristóteles con Platón. Estamos en camino, no la hemos leído, es una confrontación que Aristóteles también entra en una problemática que no es sencilla de resolver para el lenguaje que utiliza Aristóteles de frente a Platón, pero esta que estamos viendo tampoco tiene nada de sencilla, o sea, lo que se llamaría la definición no de la sustancia, sino la definición del accidente. Entonces, pero se nos van estableciendo los criterios, ¿no? El no soltar lo que se llama lo definido. Un elemento, yo hablaba de dos elementos, ¿verdad? La materia y la forma, esos son los criterios aristotélicos, materia y forma, que visto desde Tomás de Aquino, la materia prima no es materia, es existencia, y la forma, en Tomás sería esencia, ¿no? Sería esencia más materia. Estamos en Aristóteles porque al final es el verdadero lenguaje del que se vale Tomás y es el lenguaje más radical. Aristóteles no le concede el concepto de ser a la existencia ni a la materia, le concede el concepto de sustancia a la materia, porque la materia aporta lo que se llama la existencia separada, la existencia individuada en este mundo, la autonomía existencial. Y a la forma le concede lo que se llama la esencia, el carácter de ser, la seidad, porque hereda Aristóteles de Platón que el ser es la identidad, lo que una cosa es. Entonces vendría siendo lo determinante de lo que existe, en este caso lo determinante de la materia. Ok, entonces tenemos esos dos criterios, esencia y existencia, que en Aristóteles son materia y forma, donde cuando hablamos de la definición de la materia, en cualquier definición que Aristóteles nos hable filosófica, ya sea definición de la sustancia, o que es el ser primero. Ahora estamos, recuerden que él dijo que cuando estábamos hablando de la sustancia entendida como sujeto, esa definición fue trabajada y era imposible porque necesitaba ser determinada. Entonces, entró por otra reflexión que es la sustancia desde la esencia, entendida como esencia. Entonces, recuerden que vimos que la materia se sustancializa con la forma y que la forma se esencializa con la materia. Entonces, visto eso, procedamos por vía de definición, si recuerdan esa entrada. De ahí no hemos salido, procedamos por vía de definición. Entonces, cuando procedemos por vía de definición, siempre hay dos criterios que si uno se pone a afinar la vista, se nos podrían convertir en cuatro. Dos dentro de la mente y dos fuera de la mente, porque no es lo mismo la materia óntica y la forma óntica que la materia lógica y la forma lógica. En otras palabras, hay un compuesto mental que se corresponde con un compuesto óntico extramental. Entonces, de alguna forma Aristóteles va navegando de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando hay definición filosófica, siempre hay
dos componentes, la materia y la forma. La materia y la forma. Y lo que hacen cada una de ellas. ¿Qué hace la materia? Aporta existencia, que también se le llama acto entitativo. Acto entitativo, aporta existencia. Pero no solamente aporta, sino que recibe. ¿Qué hace la materia? Aporta existencia, pero ¿qué recibe? Recibe determinación. Recibe determinación. ¿Por qué? Porque la materia es indeterminada. Entonces, la materia aporta la existencia y por lo tanto da el ser, aportando la existencia. Pero la materia, que no tiene identidad, recibe la determinación y por lo tanto recibe el ser. No sé si se me pierden en el lenguaje. El ser como esencia y el ser como existencia. La materia aporta el ser y la materia recibe el ser. ¿Cuál es el ser que aporta la materia? Desde el punto de vista aristotélico, la existencia. ¿Cuál es el ser que recibe la materia? La determinación de la forma. El ser cuiditativo, el que soy. Entonces la materia no tiene identidad, sino que recibe la identidad. Pero cuando la recibe, aporta la existencia. Okay, entonces, ese criterio de dar y recibir de la materia también se lo podemos aplicar a la forma. La forma da y recibe. La forma da y recibe. Claro que la materia se sustancializa cuando da y recibe. Y sustancializa la forma. Ahora bien, la forma da y recibe y se esencializa y esencializa la materia. Entonces, ¿qué aporta la forma a la materia? Le aporta la determinación, le aporta lo que ella es, le aporta identidad. ¿Qué no tiene la forma? La sola forma no tiene existencia, no tiene seidad, acto entitativo. Lo que tiene es acto cuiditativo, no tiene separabilidad, autonomía existencial. Lo que tiene es cuididad, determinación, eso es lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que da o qué es lo que aporta la forma a la materia? Le aporta el ser en tanto que determinación, el ser en tanto que identificación, lo cuidifica, lo determina. ¿Y qué recibe la forma cuando en el momento que cuidifica o identifica? Recibe la existencia. Bueno, entonces, si llevamos esto a un ejemplo que siempre se entiende mejor, se ilumina mejor con los ejemplos, una casa de madera, por ejemplo, ¿qué es? ¿Es madera o es casa? Bueno, en tanto que madera es la materia. Realmente no es una madera, es una casa, pero es una casa de madera. Ahora bien, ¿a qué le debe la casa la existencia? A la madera. ¿Quién le dio existencia a la casa? La madera. Y la madera, ¿qué aportó? Existencia. ¿Qué recibió el ser casa? ¿No? Es verdad que la madera sigue siendo madera, pero en el ejemplo, si lo viéramos, porque es un ejemplo artificial, si lo mudáramos a la naturaleza, desaparece la identidad de la materia. Entonces tenemos que la identidad de la materia, aunque la materia sigue dando la existencia, quien la aporta es la forma. Entonces dice Aristóteles, vamos de lo más conocido a lo desconocido. Entonces, lo que estoy diciendo es que la materia da y recibe y la forma da y recibe. Son dos principios diferentes pero complementarios. El hilemorfismo es esa mutua interdependencia que hay entre la forma y la materia. Si esos criterios no lo esclarecemos en la definición, se nos vuelve todo un problema. Se nos pierde la filosofía, tanto la de Tomás como la de Aristóteles, y por lo tanto se nos pierde la filosofía realista,
que la Iglesia ha querido conservar y rescatar. Con la encíclica Eternis Patris, se me había olvidado el nombre de la encíclica, con lo que se llama la filosofía cristiana, que fue el León XIII quien rescata lo que se llama, hay que pensar, según León XIII, al modo de Tomás de Aquino. A pesar de todo, se abrió a toda filosofía, pero ante un mundo que estaba azotando a la Iglesia con el tema de la razón, lo que hizo el Papa fue rescatar la filosofía tomista, y una cantidad de hombres forjaron lo que se llama el neotomismo y la filosofía cristiana. La Iglesia comenzó a fortalecerse desde la razón, confrontando, porque la gente no quería fe, la gente lo que quería era razón. Entonces el Papa lo que hizo fue desempolvar el tomismo con esta encíclica Eternis Patris, y entonces en 1948 comenzó esta pléyade de hombres a rescatar este pensamiento. Entonces es un pensamiento que la Iglesia se sustenta en él. Si ustedes revisa, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica y se pone a mirar lo que se llama las fuentes, eso es Tomás y Agustín, Tomás y Agustín, Tomás y Agustín, Tomás y Agustín. Por Tomás y Agustín lo que hacen es que recogen toda la tradición patrística y toda la tradición cristiana y la unifican. En ese sentido, estamos hablando de siglos de pensamiento. Entonces, cuando usted coge este pensamiento de Aristóteles, que tanta agua a beber le dio a lo que se llama la alta edad media con el problema de los universales, en eso es que ustedes están metidos con este pensamiento de Aristóteles, con estos temas que los filósofos de hoy le salen huyendo y lo atacan de, ¿cómo se llama?, de un pensamiento. Miren, se nos acabó el tiempo. Vamos a entrar dentro de unos 10 minutos para no abusar de lo que se llama la parte de la grabación, y entonces entrar a la segunda parte. Bueno, pues nada, seguimos repensando un poco esta situación en unos minutos. Hasta ahorita.